El despertador sonó a las 5:47 de la mañana. No a las 6, no a las 5:45, a las 5:47. Eso es lo primero que debes entender sobre Rosa María Mendoza. Ella no vivía por accidente. Cada minuto estaba contado, cada acción justificada, cada respiro medido. Tenía 61 años cuando todo empezó a romperse. Abrí los ojos en la oscuridad del cuarto que compartía con mi marido. Ese cuarto que olía a medicina y a las sábanas que no cambiaba con la frecuencia que debería, porque trabajaba 12 horas diarias y el cansancio no dejaba lugar para los lujos del confort. Mi esposo, Arturo, roncaba suavemente a mi lado. Llevaba 3 años así, dormido casi todo el tiempo, enfermo del corazón, viviendo de medicinas y de mi salario. Lo miré en la penumbra. Su rostro se veía más delgado cada día. Los doctores decían que le quedaba tiempo. Yo no sabía cuánto era tiempo, pero sabía cada peso que gastaba en sus medicinas era un peso que no iba a otro lugar. Me levanté sin hacer ruido. La casa era pequeña. Una casa heredada de mis padres en un barrio de clase media que con los años se había ido deteriorando. No era gran cosa, pero era mía. O al menos lo era. O lo fue. En la cocina preparé el café. Mientras esperaba abrí el teléfono. Nada. Ningún mensaje de Javier, mi hijo, no de anoche. No de hace 3 días, no de la semana anterior. Silencio. El silencio que un hijo da a su madre es un silencio que duele de forma específica, de forma que no tiene nombre en ningún idioma. Javier tenía 29 años. Era ingeniero en sistemas, trabajaba en una empresa multinacional, ganaba más dinero en un mes que yo en un año. Vivía en el departamento que yo había ayudado a financiar. Tenía un coche que yo le había confirmado el crédito. Tenía una vida que yo había hecho posible a costa de todas mis cosas. Pero Javier hacía tiempo que había dejado de ser mi hijo. Se había convertido en un extraño que compartía mi Ann. El teléfono sonó a las 7:15 de la mañana mientras me preparaba para irme al trabajo. Era el hospital. Mi corazón hizo ese salto que todos los hijos y las hijas de padres enfermos conocen bien. Señora Mendoza, su esposo fue ingresado esta madrugada. Tuvo un episodio cardíaco. Necesita venir inmediatamente. Colgué antes de terminar de escuchar. Avisé en mi trabajo, pedí permiso sin paga porque llevaba 2 años usando todos los permisos para emergencias médicas. Mi jefe, un hombre gordo con lentes gruesos, suspiró como si yo le estuviera pidiendo un riñón. Rosa, entiendo, pero esto no puede seguir así. La empresa tiene límites, entiendo. Dije, sabiendo que no entendía nada. Nadie entiende hasta que está ahí, mirando a la persona que ama acostada en una cama de hospital con tubos en los brazos. En el camino al hospital llamé a Javier, llamadas, una tras otra. Todas a buzón, le dejé mensajes. Tu padre vimos tan emergencia. Por favor, llama. No llamó. Arturo pasó la noche bajo observación. Los doctores decían que había sido leve, que con medicamentos y descanso probablemente estaría bien. Probablemente. Esa palabra que significa no sabemos realmente, pero queremos que te vayas a casa porque necesitamos las camas. Lo llevé de regreso a casa al día siguiente. Mientras lo acomodaba en la cama, el teléfono vibró. Un mensaje de Javier: mamá, no puedo venir. Tengo un proyecto importante en el trabajo. ¿Qué le pasó exactamente? Escribí: tu padre casi muere anoche, Javier. La respuesta llegó 5 minutos después. Bueno, ¿no murió? Te veo el fin de semana. No vino el fin de semanas. Pasaron. Javier no visitó. ¿No llamó? Cuando finalmente lo contacté, me dijo que estaba muy ocupado, que los proyectos en la empresa eran demandantes, que me entendía, pero que tenía que pensar en su carrera. Su carrera. Como si su carrera fuera más importante que el hecho de que su padre casi muere. Javier, tu papá está enfermo. Necesita verte. Mamá, no puedo estar pendiente de eso todo el tiempo. Tengo mi vida. Esa frase, tengo mi vida, como si tener una vida propia significara cortar todos los puentes, abandonar a las personas que te dieron todo, convertirte en alguien que puede mirar a tu madre a los ojos y decir que no tienes tiempo. Pero yo cedí, es lo que hacemos las madres. Cedemos. 3 meses después, Javier llegó a la casa sin avisar. Era sábado. Estaba podando las plantas del jardín.
plantas que apenas sobrevivían porque yo apenas tenía tiempo de regarlas. Cuando lo vi llegar en su coche nuevo, un Bo que yo había visto en fotos de Instagram, pero que nunca había visto en la realidad. Mamá dijo besándome la mejilla como quien besa a un extraño en una ceremonia social. Hola, amor, dije, secándome las manos en los pantalones. Necesitamos hablar. Esas palabras. Cada madre sabe que nada bueno viene después de esas palabras. Entramos a la casa. Javier se sentó en el sofá sin esperar invitación. Tomó aire como si lo que iba a decir requiriera coraje. Estoy comprando un departamento. Una propiedad en el sector norte. Es una inversión importante. El lugar es perfecto, pero necesito entrada inicial. Son 200 pesos, miré a mi hijo. Este hombre, este extraño. Javier, acabas de comprar un coche hace 6 meses. Sí, pero esta es una oportunidad de inversión. Es una oportunidad que no puedo dejar pasar. ¿Dónde está tu dinero? Estoy en un plan de pagos para el coche y tengo gastos. El departamento donde vivo, la comida, salidas. Mamá, es difícil vivir solo, los gastos son altos. Ganaba más dinero que yo. Ese era el detalle que nadie decía en voz alta. Javier, no tengo 200 pesos. Tiene que cuidar a tu papá, las medicinas cuestan. Y no tienes nada ahorrado, me cortó. Tengo un pequeño fondo para emergencias, pero si te lo doy, ¿esto es una emergencia, mamá? Es mi futuro, su vida, sus oportunidades. Siempre sus cosas. Nunca la enfermedad de su padre. Nunca mi cansancio. Nunca el hecho de que a los 61 años yo seguía trabajando porque el sistema es así, porque nadie te cuida cuando envejeces, porque los hijos son una apuesta y a veces pierdes. No puedo, dije, y la palabra salió, pequé, débil. El rostro de Javier cambió, se endureció como vidrio. No puedes o no quieres. No puedo, cariño, ¿verdad? Si te doy ese dinero, si algo le pasa a tu papá. Algo le va a pasar de todas formas, dijo con una crueldad que me heló la sangre. Es viejo, es bien enfermo. No hay nada que puedas hacer al respecto. Pero yo tengo tiempo. Yo puedo construir algo. ¿No quieres que construya algo? Por supuesto que quiero. Entonces dame el dinero. Esa noche, después de que se fue, después de que cerré la puerta y me quedé mirando la calle, vacía desde la ventana de la sala, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mi hermana, la que vive en otro país, la que apenas hablamos desde la muerte de mi madre. Rosa, ¿qué, estás bien? Conté todo. Ella escuchó en silencio completo. Cuando terminé, suspiró. ¿Cómo criaste a ese niño para que sea así? No lo criamos para que sea así, protesté aunque dudaba de mí misma. Fue un buen niño. Fue un buen niño con un resentimiento que probablemente nunca entendió, o que entiende perfectamente. Colgamos como siempre colgamos los Mendoza, sin resolver nada. Sin realmente decir lo que necesitaba ser dicho. Javier volvió una semana después. Tenía una propuesta. Podía pedirle un préstamo al banco, pero los bancos querían avalistas. Me pidió que avalizara su préstamo. Le expliqué eso significaba que si él no pagaba, yo era responsable. Que si algo le pasaba a su capacidad de pago, mi pensión y mis bienes estarían en riesgo. No te pasará nada, dijo con la seguridad de alguien que nunca ha experimentado una verdadera crisis. Yo voy a pagar sin problemas. Y yo, esa mujer cansada que llevaba 3 décadas sacrificando cada pieza de sí misma, firma los papeles. Porque a veces ceder se vuelve un reflejo. A veces los padres siguen amando a sus hijos incluso cuando esos hijos se han convertido en personas que no reconocemos. Javier compró el departamento. Consiguió el préstamo. Empezó a construir su futuro de inversión inmobiliaria. Y yo volví a mis trabajos, a mi vida de horarios dobles, a mi casa con las plantas marchitas y mi esposo durmiendo en la habitación. Pero algo había cambiado. Una puerta se había abierto en mi pecho y no sabía cómo cerrarla. El dolor en el pecho de Arturo llegó un martes de agosto. Fue diferente a los otros dolores, Arturo lo supo. Yo lo supe apenas lo vi en el rostro. Este dolor era el definitivo. Llamé a la ambulancia. Mientras esperaba sostenía su mano y le decía cosas que no creo que escuchara. Vamos a estar bien. No te preocupes. Te amo. El hospital fue un lugar que visité tanto que los recepcionistas empezaron a saludarme por mi nombre. Rosa, otra vez. ¿Qué pasó esta vez? Esta vez fue diferente.
Arturo murió 3 horas después de llegar, sin despedidas claras, sin un último te amo que resonara en mi memoria de forma conveniente. Solo muerte como llega siempre, sin ceremonia, sin película, sin violines de fondo. Solo la ausencia. Llamé a Javier desde el hospital. Era las 11:47 de la noche. La voz me salió como si fuera de alguien más. Tu papá murió, amor, silencio. Un silencio tan largo que pensé que la línea se había cortado. ¿Mamá? ¿Estás segura? ¿Qué pasó su corazón? Los doctores dijeron que no esperaban que durara hasta esta edad. Ok, mamá, ok. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya para allá? No vino esa noche. Vino al día siguiente 1 hora, para ver el cuerpo. Se fue antes del funeral. Tengo que trabajar, mamá. Los proyectos están en un punto crítico. No fue su prioridad. Ni la muerte de su padre fue su prioridad. Me pasé los siguientes meses en un estado que no es depresión ni está vivo exactamente. Es un lugar gris donde todo pesa el doble. El trabajo pesaba. La casa pesaba. Las plantas pesaban. Todo pesaba. Y entonces, una noche de octubre, Javier llamó. Mamá, tenemos un problema. Mi estómago se contrajo. El préstamo del departamento. Necesito que lo hablemos. Nos encontramos en un café. Javier llegó tarde, como siempre, en su bumo impecable. Se veía más delgado. Hubo algo en sus ojos que reconocí, algo que no había visto desde que era un adolescente. Miedo. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya sabía. Hay un problema con la propiedad. El mercado inmobiliario se movió. El departamento que compré. Bueno, no vale lo que pagué, los precios bajaron. Mucho. Esperé o el banco está requiriendo una inspección. La propiedad tiene problemas estructurales que no vimos cuando la compramos. El tasador dice que ahora vale 40 menos que lo que pagué. ¿Cuánto menos, Javier? 110 pesos menos. Mis manos estaban sobre la mesa. Las miré como si pertenecieran a alguien más. El banco quiere más dinero de tu parte. O me obligarán a vender con pérdida. Si vendo ahora, pierdo todo lo que invertí, más que pierdo. Tengo que pagar la diferencia entre lo que debo y lo que consiga en la venta. ¿Cuánto dinero necesitas? 80, para empezar, para renegociar con el banco, para intentar vender de otra forma. Miré a mi hijo y vi la verdad completa. Este no era un error. Este era un patrón. Este era quien era. No tengo 80 pesos, Javier. Su rostro se endureció instantáneamente. No tienes o no quieres darme. Javier, tu papá murió hace 3 meses. Tengo gastos de funeral que todavía estoy pagando. Estoy trabajando 2 empleos. No tengo dinero. ¿Y mi situación? No importa mi situación. Tu situación es que tomaste decisiones de inversión sin asegurarte de que pudieran funcionar. ¿Me estás culpando? Estoy diciendo que no es mi responsabilidad salvar inversionistas fallidas, ni siquiera si esos inversores son mi hijo. Se levantó del café. Su café todavía estaba lleno. No había tocado nada, que dirías que no. Sabía que cuando realmente te necesitara dirías que no. Eres igual a papá egoísta. Solo pensando en ti se fue. Esa noche, por primera vez en 30 años, lloré de rabia, no de tristeza, de rabia pura. Porque sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Era la manipulación, era el culto reverso que muchos hijos usan. Si la madre dice que no, entonces es egoísta. Si la madre no da todo, entonces no ama. Si la madre tiene límites, entonces es un fracaso como madre. Mi hermana llamó una semana después. Javier le había contactado. Le pidió que me presionara para que le diera dinero. Mi hermana que vive en Miami, que tiene su propia vida, que probablemente no me perdona completamente por quedarme aquí mientras ella se fue, decidió hacer la llamada de todos modos. Rosa. ¿Qué está pasando con Javier? Dice que tienes dinero y que no quieres ayudarlo. Le ayudé a comprar un departamento que resultó ser una mala inversión. Ahora quiere pague los errores de su inversión. Es tu hijo, Rosa. Es misacto, adulto, empleado con ingresos, que necesita aprender que sus decisiones tienen consecuencias. Ahí sí te necesita de verdad. Mi esposo murió, hermana. Mi esposo murió y su hijo fue al funeral 1 hora. ¿Sabes cuánto me preguntó si estaba bien después? 0. 0 preguntas sobre si estoy bien, solo dinero. Siempre solo dinero. Mi hermana no respondió. Sabía que tenía razón. Pasaron 2 meses sin contacto con Javier. En esos 2 meses, sucedió algo.
Empecé a dormir mejor. Empecé a notar que había menos peso en el pecho. Empecé a salir del gris, y luego llegó la carta de un abogado. La abrí en mi cocina a primera hora de la mañana, cuando estaba sola, antes de ir a trabajar. Era oficial. Javier estaba demandándome. El banco había ejecutado el préstamo y ahora yo, como avalista, era responsable de parte de la deuda. 187,0 pesos. El abogado decía que Javier había declarado insolvencia, que no tenía capacidad de pago, que yo era la única otra parte responsable en los papeles. Leí la carta 3 veces. Mi vista se nubló en la tercera lectura. Llamé a un abogado de verdad, no el abogado del banco de Javier. Su nombre era Don Marcos. Tenía 70 años y había visto todo lo que hay que ver en este país. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Pocas, dijo sin rodeos. Firmaste como avalista. Eso significa que asumiste responsabilidad legal y por el crédito. El hecho de que Javier haya declarado insolvencia no te libera. Te hace responsable del 100 de la deuda. Puedo demandar a mi hijo. Don Marcos se quitó los lentes. Me miró directamente, sí. Pero eso significaría probar malicia, fraude, intención de daño. Significaría que tu hijo fue a la corte sabiendo que tú irías detrás. Es un caso difícil, pero esto es fraude. Él sabía que el departamento era una mala inversión. ¿Tiene pruebas de que él sabía? No tenía pruebas. Entonces es complicado, señora Mendoza. Es complicado. En mi vida, todo es complicado. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Fui a la casa de Javier. El departamento que yo había ayudado a financiar. El departamento que lo estaba hundiendo. El departamento que estaba hundiéndome a mí. Toqué el timbre. Cuando abrió se vio sorprendido. Mamá, no esperaba, ¿puedo pasar? Entré. El departamento era bonito, moderno. Tenía muebles costosos. Tenía arte en las paredes. Tenía la vida de un hombre que ganaba dinero. Pero todo estaba vacío, todo se sentía como un escenario. ¿Qué estás haciendo, Javier? Se sentó en el sofá, se veía cansado, se veía como si no durmiera. Mamá no sabía cómo hablar de esto. ¿Cómo hablar de qué? De hundirme financieramente. De dejarme con una deuda de 187,0 pesos que gano en casi 2 años. No fue intencional, ¿de verdad? ¿De verdad no fue intencional que firmaras avales sabiendo que podrías no pagar? ¿De verdad no fue intencional que me presionaras para que avalara cuando yo te dije que no? Creí que funcionaría. Pensé que el mercado. No me importa lo que creíste, me importa que ahora yo estoy obligada a pagar tus errores. A mí, que estoy sola. Que tengo 62 años. Que acabo de perder a mi esposo. Se quedó mirando el piso. He estado pensando, dije, y la calma en mi voz fue lo más aterrador que había dicho en semanas. He estado pensando en por qué haces esto. ¿Por qué realmente haces esto? Y creo que finalmente lo entiendo. Levantó la vista. No es sobre dinero. Es sobre controlarme. Es sobre asegurar de que nunca pueda decirte que no de verdad, porque siempre habrá una cosa en la que dependers de mí, siempre habrá una manera en que puedes amarrarme. Eso no es verdad. No. Entonces por cuando dije que no al principio, de repente fui egoísta. ¿Por qué cuando puse un límite de repente no amaba a mi familia? Eso es control emocional, Javier. Eso es de manipulación pura. Su rostro se enrojeció. ¿Sabes qué? Tal vez tienes razón. Tal vez soy terrible. Pero esto no sería necesario si hubieras sido una mejor madre. Si me hubieras enseñado a lidiar con mis problemas. Las palabras golpearon como se supone que deben golpear. Pero esta vez no me rompieron. Tú tienes 30 años, Javier. Tienes un empleo que paga bien. Tienes educación. Tienes opciones. Yo no estoy aquí para ser responsable de que tomes decisiones terribles. Yo no estoy aquí para hacer que tu vida sea más fácil cuando la haces más difícil a propósito. ¿Es en serio? ¿Vas a venir aquí a juzgarme, no? Vine aquí a decirte que se acabó. El silencio fue diferente esta vez. El silencio de una puerta que se cierra. ¿Se acabó qué? Todo yo, nosotros. Se acabó el financiar tus cosas. Se acabó el rescatarte. Se acabó el hacer que mis necesidades sean invisibles para que tus necesidades sean visibles. Me dirigí hacia la puerta. Espera, dijo. ¿Qué quiere decir se acabó? ¿Me estás echando? Estoy poniendo límites, Javier.
Algo que debería haber hecho hace 30 años. ¿Y la deuda? ¿El dinero que me debes por aquí? Pausé en la puerta. ¿El dinero que te debo? Giré lentamente. ¿El dinero que te debo? Ahora la rabia era clara. Era un fuego que había estado controlando durante 30 años. Javier, yo te he dado todo. Mi juventud, mi fuerza, mi dinero, mi presencia, mi ausencia porque estaba trabajando. Yo te di mis mejores años y tú lo que me diste a cambio fue deuda literal, deuda emocional, deuda de sangre. Mamá, no me llames mamá, no en este tono, no en esta situación. Mi nombre es Rosa. Y Rosa María Mendoza no va a pagar 187, 0 pesos por los errores de un adulto que eligió no escuchar cuando decía que no. Salí del DEP a la puerta. Y no lloré, no en el elevador, no en el estacionamiento, no en el camino a casa. Lloré después, en mi casa vacía, llorando no por el hijo que había perdido, sino por los años que había sacrificado por alguien que nunca había realmente visto. Contacté a don Marcos al día siguiente. ¿Hay alguna forma legal de no pagar esta deuda?, pregunté. Hay una forma, dijo lentamente. Es complicada, requiere probar malicia, requiere documentación, requiere que estés dispuesta a litigar contra tu propio hijo. Estoy dispuesta. Lo que siguió fueron 3 meses de un infierno legal. Contratar a un contador que revisara todos mis papeles. Reunir evidencia de los años de dinero que le había dado a Javier. Documentar patrones de manipulación. Grabar una conversación donde él admitió que sabía que el negocio era riesgoso, pero que de todas formas necesitaba que yo avalara porque las madres hacen eso. El contador encontró algo interesante. En los años desde que Javier se graduó, le había dado más de 400 pesos. En educación privada, en el coche, en el departamento anterior, en emergencias y en inversiones fallidas. 400,000 pesos. Don Marcos presentó el caso. El argumento fue que Javier había incurrido en abuso emocional, es sistemático para manipular dinero de una madre viuda durante un periodo de duelo y vulnerabilidad. Que la forma en que presionó para la firma de avalista, considerando su conocimiento de mi situación financiera, constituía fraude. Fue un caso que el juez nunca había visto, pero fue un caso que el juez entendió perfectamente. Javier no se presentó al juicio, envió un abogado. Su abogado argumentó que éramos familia, que yo había dado voluntariamente el dinero, que no había fraude porque no había ocultamiento de hechos. El señor Javier Mendoza, dijo el juez, fue honesto sobre el riesgo. Lo que falta aquí no es honestidad, lo que falta es consideración, lo que falta es respeto hacia su madre como persona adulta con derechos y necesidades propias. El juez falló a mi favor. Javier fue declarado responsable de devolverme 187, 0 pesos por la deuda. Además, fue responsable de devolverme 150, 0 pesos de los dineros anteriores que podía probar que fueron prestados, no regalados. En total, 337, 0 pesos. Javier apeló. La apelación fue rechazada. Luego simplemente desapareció. Pasaron 2 años, 2 años de pagos mínimos. 2 años de embargo de sus cuentas bancarias. 2 años de verlo en fotos de Instagram viviendo en otro país, en otro continente, con otro nombre casi, porque simplemente rechazaba cualquier responsabilidad por lo que había hecho. Pero yo no estaba esperando su dinero para sanar. Ese fue el detalle que cambió todo. Usé los años después de Arturo para rehacerme. Comencé terapia. Hablé sobre los años que había vivido sin límites. Hablé sobre los años que había gastado en ser útil en lugar de ser real. Hablé sobre cómo aprender a amar sin perder la identidad. Dejé el trabajo de las 12 horas, ahora trabajo 8. Ahora tengo una vida, salgo, tengo amigas, tengo planes, tengo una identidad que no es la madre de. La casa se mantuvo en pie, los pagos se hacen. Pero ya no trabajo para mantener a alguien más. Ya no sacrifico para que alguien más viva mejor. Fue una noche, casi exactamente 2 años después del juicio, cuando sonó el timbre. Cuando abrí, Javier estaba ahí. Pero no era el Javier del BIM. Era alguien que se veía como si hubiera vivido en la cal flaco. Envejecido. Con los ojos que hablaban de dormir en pisos, incómodos y despertar con miedo. Hola, mamá. No lo dejé entrar inmediatamente. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito que hablemos. Lo dejé pasar,
pero no como había dejado pasar a otros hijos en el pasado. No con urgencia, no con esperanza de salvación, con una calma que solo viene de saber que no es tu responsabilidad salvarlo. Se sentó donde siempre se sentaba, se veía fuera de lugar en su propia presencia. Estoy en la bancarrota, dijo sin el trabajo. Intenté comenzar un negocio propio. Fracasó, pierdo la casa donde estoy viviendo en 2 meses, esperé, necesito ayuda. Necesito que me ayudes, miré a mi hijo, y lo que vi fue a un hombre que esperaba que el patrón continuara, que esperaba que yo dijera que sí, que esperaba que yo sacrificara. No dije, no, solo no, y si pierdo todo, si termino en la calle, entonces aprenderás lo que significa sobrevivir sin una red que te salve. Aprenderás lo que yo aprendí estos 2 años, que es posible continuar, que es posible reconstruir, que es posible vivir. Se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Nunca pensé que fueras capaz de esto, de negarme en un momento como este, Javier. Te niego ahora porque es lo que debería haber hecho hace 30 años. Te niego ahora porque te amo más de lo que nunca amé cuando decía que sí a todo. Porque el amor verdadero no es infinito. El amor verdadero tiene límites. El amor verdadero dice no cuando es necesario. Camino hacia la puerta. Si vuelves a intentar manipularme, si vuelves a intentar hacerme responsable de tus decisiones, esta puerta no se abre de nuevo, ¿entiendes? Asintió sin palabras. Pero no fue un llanto de ruptura. Fue un llanto de liberación. Porque finalmente había aprendido que un hijo puede ser una persona terrible. Que una madre puede amar a su hijo y al mismo tiempo reconocer que ese hijo es alguien que causa daño. Que el amor de una madre no tiene que ser incondicional si esa condición es la autodestrucción. Epílogo. 6 meses después recibí una carta. No había remitente. Pero reconocí la letra. Mamá, no espero que respondas, no espero nada de ti. Solo necesito que supieras que conseguí un trabajo, no es glamoroso. Cargo materiales en un almacén. El dinero es poco. Estoy viviendo en una habitación compartida. Estoy comiendo de lo más barato. Y por primera vez en mi vida entiendo lo que pasaste. Entiendo lo que sacrificaste. Entiendo que no era porque me debía algo. Era porque me amabas. Pero también entiendo que eso fue un amor enfermo. Fue un amor que me hizo creer que los límites no existían, que el mundo me debía, que tú me debías. Empecé terapia. Mi terapeuta dice que tengo rasgos narcisistas, que aprendí a usar el amor como arma, que aprendí a manipular antes de aprender a amar. No escribo para pedirte perdón, aunque lo siento. Escribo para decirte que entiendo ahora por qué cerraste la puerta. Fue lo mejor que pudiste hacer, voy a pagar lentamente, con interés. Pero lo voy a hacer. Tu hijo que finalmente creció, Javier, guardé la carta. No respondí, no porque no quisiera, sino porque había aprendido que a veces el amor más grande es la distancia. Es permitir que alguien enfrente sus propias consecuencias. Es ser una madre fuerte, no un refugio infinito. La vida continuó, los pagos llegaron. Pequeños al principio, 500 pesos aquí, 1, 0 allá, eventualmente un poco medida que Jamedier reconstruía su vida. No fue rápido, no fue fácil, pero fue honesto. Y esa noche, mientras tomaba té en mi pequeña cocina, mirando las plantas que ahora estaban vivas porque tenía tiempo para regarlas, entendí finalmente la última moneda. No era el dinero que Javier me pagaba. No era la casa que era mía. No era la seguridad financiera que había reconstruido. Era el descubrimiento de que yo existía, que Rosa María Mendoza era una persona completa, que no necesitaba a un hijo que me validara, que no necesitaba sacrificadores para sentirme como madre, que podía amar y al mismo tiempo decir no. Y eso descubrí era suficiente. Querida audiencia, esta es la verdad que muchos nunca se atreven a vivir. El amor sin límites no es sacrificio, es autodestrucción. Un hijo, una hija. Una pareja que te usa alguien que necesita aprender a vivir sin ti. Y la mejor forma de amarlos es dejándolos caer para que aprendan a levantarse. Si esta historia te movió, si reconociste tu propia vida aquí, suscríbete ahora. Dale like a este video. Comparte esta historia porque hay madres, padres, hermanos que necesitan escuchar que decir no es un acto de amor. Haz que esta voz llegue a más personas. Porque el cambio empieza cuando nos atrevemos a hablar la verdad.
Te amo. Nos vemos en la próxima historia.